vulnerables que a los que más tienen. Por lo tanto, es algo no solo violento por el cobro del impuesto, sí que es un impuesto no legislado aparte, sino que además es profundamente violento y además profundamente injusto. Por lo tanto, digamos, ese mecanismo no nos gusta. Y la otra es cobrarte impuestos. Los impuestos no los pagás voluntariamente, los pagás a punta de pistola, o sea, porque si no los pagás vas preso. Sí. Entonces, en ese sentido yo te diría, mira, la realidad es que si vos querés financiar una actividad, la que fuera, ¿cuál es el problema? El problema es que alguien lo tiene que pagar. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Eso está, digamos, está en la Universidad de Chicago, está, digamos, dice, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, alguien lo tiene que pagar. Entonces la pregunta es, ¿por qué vos creés que alguien tendría que forzadamente pagar una determinada actividad? Es decir, ¿por qué impondrías una carga a una parte de la sociedad o a toda la sociedad para beneficiar, por ejemplo, a los deportistas? Me parece que el deporte es algo muy importante para los argentinos, en el sentido de que cuando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el argentino se une como en el fútbol para ver a los deportistas, y hay muchos deportistas que... ¿Y eso justifica que entonces le robemos a un grupo de los No, argentinos? por supuesto que no. Bueno, los impuestos son un robo, o sea, Tenés nadie los razón. paga voluntariamente. Pero vos fíjate esto, vos me decís, son muy importantes. Sí. Entonces, si son muy importantes, quiere decir que los argentinos lo valoran mucho. Consecuentemente, podrían financiarlo voluntariamente. Es decir, si hay alguien que está involucrado con la cruzada del deporte, podría hacer una fundación, ¿sí? O una organización no gubernamental que reciba financiamiento voluntario por parte de la gente para financiar a deportistas. Y sin embargo ahí vos podrías tener el financiamiento, todos aquellos que quisieran brindarlo lo hacen voluntariamente y con eso vos podrías estar financiando esas actividades, esa o la que quieras. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que vos lo estarías haciendo voluntariamente. Entonces, si vos querés aportar, lo haces. Ahora, si él no quiere aportar, no lo hace. ¿Me comprendés? Sí, Porque claro que sí. a vos te parece, no sé, te gustan los deportes y de repente, no sé, a él odia los deportes. Entonces digo, la pregunta es, ¿por qué me lo vas a sacar? Si yo digo, o sea, quiero dedicar mis recursos a otra cosa. Eso hay que tenerlo muy presente porque cuando vos cobrás impuestos es un acto violento porque nadie los paga voluntariamente. Hay que tener siempre presente que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, ¿sí? Que vive justamente de una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. O sea, los impuestos nadie los paga voluntariamente. Y de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar por lo menos da la cara, te enfrenta, corre riesgos. En cambio, digamos, el Estado es un ladrón estacionario, te roba todo el tiempo. Entonces, y además, cuando se da la acción del Estado, siempre produce daños y genera daños directos y daños indirectos. Porque cuando vos le estás sacando esos recursos a una persona para financiar esta actividad que vos querés, quiere decir que vos estás quitándole por la fuerza, con lo cual hay un daño directo, que la persona pueda disponer del fruto de su trabajo y gastarlo en lo que él quiere. Eso ya es un problema en sí mismo. Y después se generan los daños indirectos. Como vos hay transacciones que no se están haciendo, ¿sí? Hay un efecto derrame, un efecto indirecto sobre otras actividades que no recibieron el dinero que iba a recibir. Ejemplo, si yo quería utilizar esa plata para comprar, no sé, zapatillas, ahora no compro las zapatillas, por lo tanto, la empresa que vende zapatillas va a tener menos demanda y como consecuencia de ello, sí, va a echar gente. Entonces, Hazlitt decía siempre cuál era la diferencia entre el buen y el mal economista. El mal economista solamente mira un sector y en un periodo. El buen economista no solo mira ese sector, sino que mira a todos los demás, y no solo para el presente,
sino también para el futuro. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? De los daños que se generan cuando vos promovés la intervención del Estado, porque justamente lo que causa es daño, porque se lo hace por la fuerza. Entonces, en ese sentido, me parece que la cosa estaría yendo por ahí. ¿Alguna duda sobre esto, entonces? No, me quedó claro que una alternativa serían las fundaciones. Es Claro, una muy exactamente. buena Vos podrías crear fundaciones o organizaciones no gubernamentales Claro. donde las personas voluntariamente financian y entonces financian la actividad que les guste. Perfecto. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tenemos una buena forma de encarar este problema. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Hola Javier, soy Santiago de Barracas. Hola, Eh, Santiago. Te quería hacer una pregunta más que nada por cuando mencionas en varias entrevistas o en tu libro sobre las fallas de mercado, ¿cómo le harías creer a una persona que cree que estas existen, que estas realmente no existen? Bueno, para mí, de hecho, está en el Camino del Libertario Sí, el primer lo leí. artículo de la parte 2, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. La realidad es que la economía neoclásica, en el fondo, es una estructura matemática que está enfocada para lograr la demostración de la existencia, unicidad y el equilibrio. Es decir, cuando vos mirás todo el eje central de la economía neoclásica, confluye a lo que es el equilibrio general. Y el equilibrio general básicamente tiene que ver con que el equilibrio exista, que sea único y que sea estable. Entonces, para lograr esos resultados en torno al equilibrio, vos necesitas construir una estructura matemática que te permita derivar ese resultado. Entonces, se construye toda un armazón, que esto en términos matemáticos se llama topología, y que te permite lograr esos resultados. Entonces, lo que vos ves es que toda la estructura del análisis económico, en rigor, es toda una estructura topológica cuyo último fin es demostrar la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio. Ahora bien, entonces, una vez que se diseña eso y que tiene unas determinadas, digamos, algunas propiedades en términos de bienestar, eso lo que hace es que, y a mí esta me parece la parte más crítica del análisis económico y lo que me parece directamente una locura, es esto de que cuando la vida real no se parece al modelo, lo llamamos fallas de mercado. Es decir, en general uno dice que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Ahora, si el modelo no explica la realidad, el problema no es de la realidad, el problema es del modelo. Y entonces lo que estaríamos haciendo acá es decir, bueno, como esto no mapea con el modelo, entonces se llama fallo de mercado. A mí eso verdaderamente me parece un disparate metodológico, y ese es el eje central de lo que yo trato de explicar en ese artículo, porque eso además conlleva a la intervención violenta del Estado, y eso, puesto en la dinámica de camino de servidumbre de Hayek, implica que cada vez vas a tener más Estado. ¿Por qué? Porque una vez que aparece el Estado intentando corregir los supuestos fallos de mercado, el resultado siempre termina siendo como mucho peor. Y eso deriva en más intervención. Por eso Milton Friedman, aún siendo un liberal clásico, y no de la línea de Hayek, y mucho menos un minarquista como Mises, y muchísimo menos un anarcocapitalista como Rothbard, él decía, en general, la corrección de un fallo de mercado por parte del gobierno arroja una solución que siempre es peor que la que teníamos originalmente. Y aún no adhería, digamos, a esta... Después Friedman fue evolucionando. De hecho, cuando fue recientemente el debate sobre dolarización que se dio ampliamente, un profesor cometiendo una falacia de la autoridad dijo,
pero Milton Friedman estaba en contra de la eliminación del Banco Central y de la banca Simon. Es muy interesante porque parece que ese profesor solamente leyó una parte de la literatura de Friedman, porque Milton Friedman en su último libro, Los perjuicios del dinero, aboga por la eliminación del Banco Central. Chan. Estamos para ir a una pausa y seguimos en el próximo bloque. Nos vemos en un rato. La verdad me pareció muy buena experiencia de venir a hacer las preguntas o dudas que nosotros teníamos para Javier. Mi experiencia hoy con Javier fue muy buena, me dejó muy satisfecha su respuesta. Yo era una duda que tenía sobre lo que había leído en el libro, sobre lo que le pregunté, a lo que me quedó muy claro. Su respuesta me sirvió un montón. Era una pregunta que suponía la respuesta, pero me gustó saber la alternativa que tenía Javier. Así que bueno, los invito a que también vengan para quitarse sus dudas y aprender. Me quedé muy contenta con los resultados y la experiencia de hoy. Estamos en un nuevo bloque, ¿sí? Y ahora vamos a la próxima pregunta. Estimado. Hola, buenos días, Javier. Me ¿Nombre? llamo Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo Vengo- estás? Bien, bien, vengo de San Nicolás, ahí en Capital. Es un gusto poder conocerte por fin. Las otras veces los actos no pude asistir y verte así de una forma más personal es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Te quería preguntar el tema sobre el Ministerio de Educación. Vos te expresaste en contra de él y dijiste que en tu gobierno no estaría presente. Sobre eso, ¿cómo se manejaría el tema de la calidad educativa? ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, ahí hay varias partes. Una de las cosas que yo propuse es volver a 8 ministerios. Básicamente es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Acción Social, que de hecho estos 4 ministerios están trabajando en la sombra, Sí, sí. ¿sí? Que es, porque nosotros nos estamos tomando este tema con mucha seriedad y con tiempo para que, si por esas circunstancias los argentinos decidieran optar por la libertad de avanza, nosotros tengamos las cosas ordenadas para empezar a actuar desde el primer día. Además, dijimos que tendríamos un Ministerio de Defensa por el tema de la defensa exterior, un Ministerio de Seguridad por los temas internos y, obviamente, un Ministerio de Justicia y lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que eso el Ministerio del Interior lo vas a definir en la última parte, básicamente porque tiene que ver con la estructura política que emergió a partir de las elecciones. Sí. En ese contexto, claramente, no hay ni Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Educación. Lo primero que podemos decir es, si yo te hago una pregunta, ¿quién es el gran arquitecto de la educación gloriosa en Argentina? Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento. La reforma que impulsó Sarmiento, ¿alguien sabe en qué gobierno lo hizo? ¿El de Roca? Exactamente, lo hizo en el gobierno de Roca. Así es, o sea, no lo hizo en el propio, lo hizo en el de Roca. Y hay algo que todavía es muchísimo más interesante, y es que ¿qué cargo ocupó Sarmiento cuando hizo esto? ¿Era ministro? ¿Era ministro de Educación? No, No. no existía el ministerio. No existía el Ministerio de Educación. Y sin embargo, dicha reforma entonces pudo ser llevada a cabo aun cuando no había un ministerio. Desde la perspectiva nuestra, nosotros creemos, como creemos fuertemente en el tema del capital humano, y el capital humano tiene 2 dimensiones. Tiene lo que es la dimensión alimentación y lo que tiene que ver con la dimensión educación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que
tanto el Ministerio de, digamos, de